Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy 3 de agosto del año 2017, año de los nuevos tiempos de Dios, con tu programa Valores en Acción. El día de hoy queremos empezar este programa tomando en cuenta la palabra milenaria de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra en el libro de Proverbios, libro escrito por el rey Salomón, en el capítulo 10, versículo 23, el hacer maldad es como una diversión para el insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. En los tiempos de hoy necesitamos sobre todo mucha sabiduría. La insensatez pareciera que estuviera gobernándonos en esos momentos a nivel del gobierno central. Tenemos una palabra que brota en nosotros después del mensaje presidencial. Tenemos el sentir que el gobierno tiene una nota desaprobatoria. Y vamos a explicarlo por qué. En primer lugar, el mensaje no despertó la expectativa, la visión, ni activó en absoluto nada en el país. Vamos a empezar hablando de lo positivo. Sobre economía, el mensaje, primero que nada, reconoció el pobre desempeño de la economía en su primer año de gestión. Y que conste que tenemos un presidente que es un economista de nota, un profesional que tiene talla mundial en estos menesteres, un hombre exitoso justamente en el área económica, pero en este primer año de gestión, él reconoce que la economía ha sido realmente el punto flaco de su gobierno. Ha tenido que pedir disculpas porque jamás pensó que los problemas que encontró dentro del país iban a ser tan grandes que no los podría resolver. Por lo tanto, su visión de economista y de tecnócrata quedó muy pequeña porque políticamente no pudo resolver el tema. La segunda parte que él reconoce dice que hay que tomar medidas urgentes para reactivar la economía, el crecimiento y el dinamismo económico. Bueno, es cierto, todos sabemos, pero ¿cuáles son esas medidas? Y no las vemos, no vemos con claridad aún hasta el momento. Nos llama la atención que el Ministerio de Economía, cuando habla de la proyección de la inversión pública, porque se supone que la clave va a ser la inversión pública en estos momentos en que está en rojo la inversión pública, se proyectó para el 15%, pero ante los problemas que existen en el país, solo se puede atender con un 7.5%, o sea, a la mitad de las posibilidades de gestión. Esto involucra que la capacidad de gestión de todos los gobiernos, del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, va a ser promedio 50-60%. Y esto es trágico en un momento en el cual estamos viendo que la burocracia, que el Estado se está moviendo lentamente, paquidérmicamente, y no está a la altura de las demandas de los sectores sociales, de los sectores económicos, que hoy más que nunca están demandando urgentes medidas para levantar la economía del país. Luego también dice que hay que definir líneas de acción para superar el déficit fiscal. Hay otro problema que reconoce. Los ingresos están bajando. La SUNAT está recaudando menos cada vez más y estamos en caída. Y esto nos va indicando de antemano que no va a tener el gobierno los recursos supuestos que debería tener para atender las demandas nacionales. Y lo cuarto que reconoce es que hay que mejorar la educación, la salud y la informalidad, pero no dice cómo. No nos señala claramente cuáles son las medidas. Y nos damos cuenta entonces que no hay una respuesta positiva. La reconstrucción del norte era una primera tarea fundamental. ¿Qué se está haciendo? Tenemos un zar del norte vinculado al Grupo Romero, el señor Pablo de la Flor, el cual hasta la fecha está visitando el Congreso, está dirigiendo toda una serie de trabajos previos, pero hasta el momento han pasado 3 meses y no se nota que se está reconstruyendo nada. Lo que se habla es que van a haber casas provisionales que se van a levantar en el norte. Por lo tanto, si son provisionales, van a tener luego que derribarse. Va a haber doble gasto en este modelo de atención a la zona norte. Esto es preocupante. Luego, ¿y qué otro tema hay que atender? La reactivación económica. No va a haber reactivación económica con una realidad como esta. Esto tenemos que entenderlo. La inversión pública está en rojo. La inversión privada también está en rojo.
¿Esto qué significa entonces? Que estamos dependiendo absolutamente a nivel de la economía del manejo de los bancos. Y aquí nos llama la atención lo siguiente. Solo existe banca de consumo en el país. Y esa banca de consumo lo dirigen los dueños de los bancos que están sustentando las grandes corporaciones que están en el país. Pero no hay banca de fomento, no hay banca de inversión. Y todo porque estos grupos económicos no quieren una banca de inversión. Y es urgente en el país que se modifique la ley de bancos y que para activar la economía necesitamos que existan normas que permitan que se instale en el Perú la banca de inversión. Esto no les gusta a la Asociación de Bancos de hoy, no les gusta para nada. Y a través de la banca de consumo, ¿qué está pasando? Las economías de las empresas, de los pequeños emprendedores, como de los que ahorran día a día, se les van comiendo los intereses, las moras, porque hoy solamente el culto es al consumo y se consume y realmente sin una base productiva. Y esto debilita las economías familiares. Esto no es lo recomendable. Por eso nosotros queremos que debe haber una revolución en esta área. Y aquí lo que nos preocupa a nosotros es algo que hay que denunciar al país. Estamos viendo que hemos denominado esta parte de la banquera de Londres. Hay una señora llamada Susana María de la Puente Vice, banquera, empresaria y supuesta filántropa. Ella apoyó las dos campañas del presidente de la República, la campaña del 2011, donde ganó Ollantumala, y esta campaña de 2016, que ganó PPK. Ella es amiga y compañera de PPK, es una persona cercana al gobierno. Pero hay que ver los antecedentes de este personaje. Es directora de la JP Morgan en Perú durante muchos años. Quiere decir que es una banquera y es una representante de bancos internacionales que están fomentando el consumo hoy día en el país, con todos los grupos económicos que no quieren pues nada, absolutamente nada de competencia con una banca de inversión. No se olviden que ella se llama Susana María de la Puente Vice. Por lo tanto, es pariente también, es hija de un exministro, Gonzalo de la Puente, y de los dueños del ex Banco Vice, que hoy es el Scotiabank. Esta mujer también es directora general y vicepresidente del JP Morgan Chase para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Pero, oh maravilla, algo más es ella. Es miembro del consejo directivo del Grupo Vice. Claro, ese es el lugar donde ella se encuentra. ¿Y saben cuál es la noticia? Ha sido designada por el presidente de la República y por Fernando Zavala, premier de este gobierno, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Qué hacemos nombrando a una banquera como embajadora del Perú en Inglaterra, que es el que está con el problema del Brexit, porque se ha salido ya del Reino Unido, ¿no es cierto? Perdón, se ha salido de la Comunidad Europea. Los ingleses ahora quieren andar solos en este tema. ¿Qué hace una banquera metida de embajadora? Ella no es miembro de la Academia Diplomática. Su experiencia no tiene nada que ver. Ella ve el área financiera. ¿Y qué estamos viendo entonces? Que este gobierno pareciera estar manejado por banqueros y no por políticos. No solamente tecnócratas, también hay banqueros que manejan este gobierno, los grupos de poder, los grandes grupos económicos de este país, pues están manejando este gobierno y vemos a un presidente con un perfil prácticamente bajo, trata de mover el cuerpo a sus casi 80 años para hacerse ver que está ágil, pero lo que estamos viendo simplemente son marionetas y no estamos viendo un accionar. Es un presidente prácticamente manejado por estos grupos económicos que manejan el sector bancario. ¿Y para qué está una banquera allí? Miren ustedes algo que es importante entender. La Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, ha reportado, incluso tiene esta preocupación, que el 0,49% de la cartera total del sistema financiero se está viendo involucrado en morosidad en el país.
y le echa la culpa a los efectos del fenómeno del Niño. Entonces, ¿a quién se está atendiendo en estos momentos? ¿A los maestros? ¿Se está atendiendo a los de salud, a los médicos o se está atendiendo a los bancos? Nos llama la atención ver que un gobierno como este tenga medidas tan poco políticas, tan poco serias, que solo lo que vemos son intereses y no estamos viendo lo que realmente debemos ver. Un gobierno que de cara ante el país se identifique con las necesidades de los que eligieron este gobierno y no de los intereses de los grandes grupos económicos, especialmente los bancos que tienen maniatadas a muchas empresas. Y ellos son los únicos que están acumulando activos en el país. Ellos no quieren ningún cambio, no quieren competencia. Este modelo les interesa. ¿Para qué? Para quedarse con todo. Y esto no puede aceptarse. Por lo tanto, a nosotros nos llama la atención esta elección, esta designación. Dentro de poco vamos a ver entonces a los Vice, a los Romero, ¿no es cierto? Vamos a ver a los Benavides de la Quintana, vamos a ver a todos esos grupos dueños de los bancos como embajadores del país. ¿Qué es esto? ¿No hay diplomáticos patriotas en esta nación? ¿No hay profesionales de competencia? ¿No hay políticos de talla para que puedan representar al país defendiendo los intereses de esta nación? La verdad, no lo vemos. Por eso ahora comprendemos algo que da vergüenza, lo que ha ocurrido en Tacna. ¿Saben qué ocurrió en Tacna? Y esto quiero denunciarlo. Han autorizado a Saga Falabella, empresa chilena, a abrir, ¿no es cierto?, abrir y construir Saga Falabella en Tacna. Y que yo sepa, es una empresa chilena y no se supone que no se pueden construir a 300 kilómetros, ¿no es cierto?, del territorio chileno. Los chilenos no te permiten construir nada, te ponen 300 kilómetros y lejos para una construcción cercana a la de ellos. Pero los peruanos estamos llenándonos de construcciones que son pro-chilenas, están priorizando solamente la comercialización, el desarrollo económico, las ganancias en dólares y en millones que están dejando estas inversiones, que solo benefician a los grupos de poder, mas no benefician a las grandes mayorías que tienen que consumir y con nuestras economías, estar consumiendo y pagando y seguir fortaleciendo las inversiones del país del sur. ¿Ustedes creen que ellos nos van a permitir a nosotros levantar empresas peruanas en su territorio como lo hacemos nosotros? Aquí se han vendido terrenos agrícolas que deberían estar en producción. Vemos que la banca hoy no presta para nada a la agricultura y ya por los problemas del norte hay escasez. ¿En qué? Escasez de limón, va a haber escasez de otros productos. La economía, los precios de los alimentos está subiendo. ¿Y por qué? Porque hay un manejo económico que no está identificado con los intereses nacionales. Y eso denunciamos el día de hoy. Los intereses más parecieran ser los intereses del gran capital, de los grandes monopolios, de los bancos. Estamos gobernados por personas que solo piensan en los negocios, en los lobbies, en las ganancias que no se distribuyen. Ustedes saben cuál es el gran drama de este tipo de mentalidad y este tipo de gobiernos. El 52% de la riqueza mundial está en manos de un 5 a 6% de multimillonarios. Y el resto del capital mundial está en manos de 7.000 millones de seres humanos. Qué desigualdad, ¿no es cierto? Esto tiene que cambiar, no se puede aceptar. Las nuevas generaciones tienen que levantarse. Y al levantarse tienen que exigir igualdad de oportunidades, democracia, defensa de los intereses nacionales. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que el gobierno no la está pasando bien. Y en el otro tema que debían de arreglar ellos, aparte de eso, es la inseguridad ciudadana. ¿Qué ocurrió esta semana? Miren que se han atrevido en Coyique a meterse a un hospital y a asaltarlo a plena luz del día. Ya la delincuencia no tiene límites ni control. Y se ha tomado la medida de contratar personal civil para las comisarías para que los policías salgan a la calle y hagan las rondas. Escúchelo bien, la inseguridad ciudadana ya es tan grande que esto no se resuelve solo con patrulleros, con armas o con más policías. Ni tampoco militarizando el país, porque a veces provoca que los militares ya deben salir a defender la seguridad ciudadana. Aquí hay un elemento que falta y es la organización de la vecindad.
la tarea de combatir la delincuencia ya no puede ser solamente tarea del Estado. El Estado debe cumplir su parte, pero los ciudadanos van a tener que organizarse lamentablemente porque el Estado no nos ha respondido con eficacia. El Estado llega tarde, llega cuando ya ocurrió el crimen, cuando ya ocurrió el secuestro, cuando ya ocurrieron todos los hechos abominables de saqueo que están ocurriendo en el país. Vemos que hay paraderos donde los delincuentes llegan y rompen las lunas con bujías y desvalijan a toda la gente. Entran a los cines, a los restaurantes. No hay lugar seguro ya, ni en las casas, porque ellos abren las casas y se van y saquean todo. Está en un descontrol total. ¿Por qué? Y es más, en el BRAE todavía, en estos momentos, ha resucitado, y esto nos llama la atención, ha resucitado el terrorismo. Ya no hay terrorismo ideológico. Ellos son narcotraficantes y terroristas. ¿Por qué? Porque desarrollan actos de violencia, pero son gente que está para cuidar los intereses del narcotráfico. Y lamentable es ver que el narcotráfico ha infiltrado todas las instituciones sociales y especialmente los partidos políticos. ¿Y qué hace el Estado? Mientras que tenemos huelgas del SUTEP, huelgas de los maestros, huelgas de los médicos, pero sin embargo los partidos políticos se les ha dado millones de soles para que puedan financiar sus partidos. ¿Y quiénes son? La clase política que hoy está dirigiendo y que está al servicio de los grupos económicos de poder, especialmente los bancos. Esa es la verdad. Los políticos que tenemos hoy son empleados de todos ellos. Esto tiene que cambiar, hay que arrancar todo y hay que buscar, porque el Perú tiene una reserva moral y la sociedad tiene que organizarse. Esta nación, por su historia, por su importancia, por su ubicación estratégica y política en este país, merece mejor destino. Y nosotros sabemos que eso se tiene que lograr con esta nueva generación. ¿Qué más está ocurriendo en el país aparte de todo lo que les estamos comentando? Miren ustedes, y esto es importante que lo vayamos tomando en cuenta. No vemos que el gobierno en este mensaje presidencial no cambió de gabinete. ¿Dónde has visto en un país donde el ministro de Economía también es primer ministro? ¿Por qué acapara estos superpoderes el señor Fernando Zavala, ex gerente de la Abacus, ex ministro de Economía, también en el gobierno anterior? Yo digo en el gobierno de Toledo, juntamente con PPK cuando era premier. ¿Por qué tiene los dos cargos? ¿Por qué acumula? Esta acumulación de poder es sospechosa. Definitivamente lo que estamos viendo es que no da garantías al país. ¿Qué ha habido? Unos cuantos maquillajes, unos cambios internos, pero no han habido cambios. Sobre todo, por ejemplo, debería haber cambios en sectores que están ahorita en crisis, en salud, en agricultura, en energía y minas. Bueno, ya lo cambiaron, colocaron ahí a Cayetana Aljovín. Y hay errores políticos, hay personajes que los colocan, son personas de confianza del presidente supuestamente, y no los cambian. Lo que vemos es más de lo mismo. ¿Por qué no quieren un nuevo premier? ¿Por qué no quieren la aprobación otra vez del Parlamento? Y eso es lo que está ocurriendo. En estos momentos hay una correlación, una nueva correlación política, donde está el PPK, está el Fujimorismo y está el APRA. ¿No es cierto? Y ahí está también Alianza para el Progreso acomodándose en este tema. Una nueva correlación para poder gobernar. Pero ¿será posible hacerlo? Porque ahora han bajado un poco. Ha bajado un poco las formas, los enfrentamientos que había entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero han bajado por conveniencias, porque si seguían oponiéndose, el Congreso podía cerrarse. Pero el presidente cada vez está en una soledad absoluta y su credibilidad sigue bajando en las encuestas. Y eso es peligroso. Hay sectores que apuntan a la vacancia presidencial y estamos viendo ese manejo muy sutil, buscando que los ojos estén puestos en la otra alternativa. Pero yo creo que hay algo que a todos los está sacudiendo y es el efecto Odebrecht. Y esta semana han salido informes que comprometen, según los informes que está dando Marcelo Odebrecht, que también entregaron fondos a Keiko Fujimori. También se le entregó también a todos los gobiernos. Se supone que también está el gobierno de Alan García, también está el de Toledo, está el de Humala. Todos recibieron. En este país tiene que haber justicia.
Parece que recién están poniéndose las pilas, recién van a pedir la captura de Alejandro Toledo. Alan García, bueno, tiene la raza de salir al frente y decir que no le debe nada y no recibió nunca nada. Y bueno, y nadie le puede probar nada. Tiene maniatado a todo el Poder Judicial, el APRA, en ese sentido. Y bueno, pero la población no tiene credibilidad en él. Ya no es de confiabilidad para el país. Nosotros necesitamos nuevos rostros, nuevos políticos, una nueva generación, nuevos profesionales. Necesitamos cambios profundos, porque si no se dan, este país lo estamos llevando realmente a un terreno de una confrontación que no le va a dar estabilidad ni gobernabilidad al país. Si tú quieres crecimiento económico, tiene que haber paz social y tiene que haber inversión para eso. Y en estos momentos la clase política no está a la altura de las demandas nacionales, de las demandas que tiene la sociedad. Los actores económicos y sociales del país están esperando hasta la fecha. No es posible que los policías ganen en este país más que los maestros. Los maestros deben ganar igual que los policías. Son personas que son importantes para la sociedad. El policía para la seguridad. ¿Y el maestro para qué? Para darle la educación, el moldear el futuro del Perú, que son justamente los sectores que estudian en la primaria y en la secundaria. Necesitamos maestros capacitados. Yo estoy de acuerdo con todas las capacitaciones para los maestros. Es muy importante, porque no necesitamos que desocupados se vuelvan maestros, sino los maestros sean los mejores profesionales del país. Necesitamos recuperar eso. Otrora, antes grandes maestros enseñaban en los colegios nacionales. Hoy brillan por su ausencia. Solamente estamos viendo de antemano, ¿cierto?, que lo que hay, vemos muchos, que algunos que ni siquiera estaban titulados, recién se han titulado últimamente con una serie de facilidades para que puedan tener los grados que se necesitan, la constante capacitación, porque el conocimiento, pues, cada 6 meses se renueva el conocimiento en el mundo. Y esto nos indica que tenemos que hacer, que hay mucha tarea que hacer por el Perú, en el país. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que estamos mal. ¿Qué cosa buena ha hecho el gobierno? Bueno, en el caso de Venezuela, el gobierno lo que ha hecho es, después de estas fraudulentas elecciones que ha desarrollado el señor Maduro, lo que existe a nivel de la OEA es que se presente la Carta Democrática. ¿Por qué no se presenta? Hasta el momento solamente 20 países están respaldando la posición del secretario general de la OEA. Pero hay muchos países que son ayudados por el gobierno de Venezuela que están en contra de todo esto. Y bueno, algo tiene que pasar. Después de estas elecciones fraudulentas, donde ya quieren nombrar unos nuevos constituyentes, diciendo que hay un nuevo gobierno prácticamente, en la práctica lo que estamos viendo en estos momentos es un golpe de Estado. Lo que ha habido es un golpe de Estado, ¿no es cierto?, desde el gobierno central, erradicando todo lo que es oposición para que de manera autoritaria, dictatorial, sin ninguna contradicción, el neochavismo, encabezado por Maduro, maneje el país a su regalada gana. Un país tan rico lo han condenado a un país que en estos momentos tiene índices económicos hasta más bajos que Haití, teniendo tanto petróleo, tantos recursos, tiene uranio, tiene mucha riqueza en el territorio y sin embargo no hay alimentos, hay pobreza, hay escasez. Y lo que estamos viendo es el fracaso de los supuestos socialistas bolivarianos en el manejo de la economía de su nación. Y el Perú lo que ha hecho en estos momentos es llamar a su embajador, protestar rechazar esas elecciones últimas del último domingo, y hay alrededor de 20 países que lo han respaldado. Y Europa también no está de acuerdo con eso. Son días negros para Venezuela. ¿Qué va a pasar? Pero esperamos que la luz de la democracia y de la libertad brillen pronto en esa nación. Ese es nuestro mejor deseo, porque realmente eso es lo importante. Y bueno, volviendo al tema nuestro de este mensaje, ¿qué podemos decir? Vemos que solamente Ollantaytamala y Nadine Heredia están adentro, porque estaban aquí, pero no vemos esa energía en PPK cuando se trata de perseguir a Toledo. ¿Será que hay temor con Elian Carr? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creemos entonces por eso que este gobierno tiene nota desaprobatoria hasta el momento. No nos ha convencido el mensaje, no hay acciones contundentes, estamos caminando lentamente. Este país tiene que salir de este marasmo, algo fuerte tiene que pasar. Por lo tanto, ponemos a este país en las manos de Dios.
para que la insensatez, como dice la Escritura, no triunfe, sino la sabiduría de aquellos que toman las medidas correctas para que gobernantes y gobernados tengamos una buena relación, porque eso se llama gobernabilidad. Lo que está ocurriendo hoy es más de lo mismo, medidas que al contrario afectan la gobernabilidad del país y no resuelven los problemas de fondo. Necesitamos políticos que sean honestos, que tomen al toro por las astas, al toro de la corrupción por las astas, porque la corrupción se lleva grandes recursos económicos que tienen que recuperarse. Hay una tarea muy grande y hay muchas personas que deberían estar en la cárcel y no estar como están en estos momentos hablando acerca de los grandes problemas del país. Así que la nota que damos en estos momentos es desaprobatoria, y si a ti te gustó este programa, puedes opinar y comentar todo lo que hemos expresado el día de hoy. Y vamos a tratar de atender tus comentarios en todo momento y en todo tiempo. Creemos que Perú es un país que merece un mejor destino y creemos que lo mejor de nuestra nación es lo que está por venir, porque hay una reserva moral que Dios tiene preparado para que nuestro país salga adelante. Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves.